peregrino redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios y en representación de la región Tuxtla, hemos sido comisionados para dar la bienvenida a nuestra 15ª convención del Distrito Chiapas, por lo cual hemos preparado una dramatización y una participación especial del grupo musical CDR. Sean bienvenidos. Está siendo afectado por una pandemia que ha infectado a miles y ha cobrado la vida de muchos. Hoy día estamos viviendo un momento histórico en el mundo. Los países se encuentran enfrentando a un virus que se ha propagado muy rápido en todos los continentes. En medio de este virus, las iglesias cristianas han sido afectadas por estas medidas y han tenido que realizar muchos cambios en sus servicios. Los cristianos no pueden hacer reuniones en sus iglesias y transmiten los servicios vía YouTube o Facebook. Muchos pastores envían a sus miembros mensajes de aliento y de paz para poder enfrentar este difícil momento. Ojalá las estrategias que el pastor nos va a dar funcionen. Sí, tienes mucha razón, porque la iglesia está muy decaída, necesitamos algo que nos anime. Sí, mira, no está el carro del pastor, a lo mejor salió. Sí, hay que hacerle tiempo, ¿qué tal si pasa algún mandado? Sí. Mira, ¿quiénes vienen ahí? Los hermanos. Hermanitos queridos, ¿cómo están? Bendiga. 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 ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso nos alegra, hermano. ¿Y ese milagro qué hacen por acá? Aquí esperando al pastor, algunos hermanos, algunos miembros de nuestra iglesia. Fíjense que el pastor nos pidió que nos reuniésemos para tratar sobre algunos asuntos sobre carencia espiritual, falta de miembros en nuestra iglesia, a consecuencia de la pandemia que hace 2 años inició, hermana. Dejamos de hacer cultos normales, suspendimos actividades, dejamos de hacer campañas, CBDB y muchas cosas más que hacíamos, hermana. Sí, nos citó el pastor a nosotros y a algunos líderes más de la iglesia para ver qué estrategias podemos implementar en la iglesia para poder volver a subir la asistencia pues, de la misma, porque pues de verdad estamos muy preocupados que no llega mucha gente, pero pues con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Fíjate que lo mismo está pasando con nosotros. Aunque nuestro pastor no nos ha dicho nada, algunos de los líderes intentamos hacer algo por lo mismo, por lo que les pedimos que nos den a conocer los acuerdos que tomen en esta reunión que van a tener y así presentárselo al pastor y a los líderes de la iglesia, esperando que lo acepten y ponerlo en práctica. De veras, hermana, cosa un poco. Yo creo ya que los desafíos para poder trascender a esa situación no son fáciles, pero con la ayuda de Dios algo bueno tiene que salir. Tienes razón, mi hermano. Ya es tiempo de que la iglesia retome su nivel espiritual y evangelístico, no solamente celebrando los cultos, campañas, CBDB, retiros, seminarios, vigilias y demás actividades, sino que también hagamos uso de las herramientas con las que contamos, como por ejemplo la tecnología, ya que es una herramienta muy indispensable en la actualidad. Sí, hermanos, hay que unirnos porque ahora sí la situación está bastante fea. Pues nada, queda unirnos y superar nuestras expectativas que tenemos. Así mientras la iglesia vive hasta que Cristo venga. De veras, hermanos, ojalá el Señor les ilumine en esta reunión que van a tener para encontrar las formas o métodos de las diferentes congregaciones y así la iglesia pueda superar los desafíos que hoy se le presentan. De veras, hermana, es un reto para que todos los pastores, para que todos los miembros de cada congregación nos juntemos y nos comprometamos, los que aún seguimos siendo fieles, ya que muchos se han alejado de Dios, unos se meten en drogadicción, están en depresión, ansiedad, tratan de buscar a Dios en otras cosas. Bueno, hermanito, nosotros tenemos un compromiso, pero créanos que ahorita mismo iremos a buscar a nuestro pastor y algunos líderes de la iglesia para darles a conocer esta noticia y se contagien de este mover espiritual que tenemos. Sí, hermanito, pues cualquier cosa les seguimos avisando y cualquier recomendaciones pues se los hacemos conocer. Es importante pues mantenernos unidos y animar a los demás a que sientan esto también. Amén. Gracias, hermanita. Sí, ahorita mismo iremos a buscar a nuestro pastor para darles a conocer esta noticia también. Así es, nos vamos muy contentos. Esperemos su respuesta. Hasta luego. A la luz de la Biblia podemos confirmar que todavía no estamos viviendo el apocalipsis. ¿Qué nos puede decir la Biblia de lo que está aconteciendo hoy, de este virus que nos está afectando a todo, que está golpeando a la humanidad? Por eso la Biblia nos manda a que estemos preparados, a que guardemos su palabra, a que busquemos a Dios en todo tiempo, para que cuando Él venga podamos irnos con Él.
El coronavirus se ha llevado nada más y nada menos que a 6 millones de personas y muchísimas más han quedado afectadas. Y la iglesia como un ser vivo, como un organismo, ha sido afectado definitivamente por esta tremenda pandemia. Pero ahora me pregunto yo, ¿a cuántos millones de cristianos mató esta pandemia? Me estoy preguntando y estoy pensando en la cantidad de hermanos que murieron espiritualmente. Muchos cristianos han quedado como zombies. O sea, es decir, son cristianos, parecen que son cristianos, parecen que caminan, que van de aquí para allá, caminando sin saber para dónde van. Han perdido el norte de la vida cristiana, han perdido el rumbo de la vida cristiana. Lo primero que ha perdido la iglesia, congregarnos. La pandemia nos ha robado el dar para Dios, el testificar, el hablar de Jesús. Nos ha robado el ser sal y ser luz. Después de un tiempo, la directiva distrital cita a una junta extraordinaria a algunos de los líderes regionales y seccionales. Amados hermanos, bienvenidos que estén ustedes aquí presentes. El motivo de esta reunión es para darles a conocer un proyecto, pero dejo lugar a nuestra secretaria para que ella les dé a conocer el proyecto. Muchas gracias, hermano. Bueno, primeramente pues agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes que se dieron cita en este lugar. Agradezco también la presencia de nuestros presbíteros de la región, nuestros presidentes de sección, nuestra tesorera y también a nuestro digno superintendente distrital. Hermanos, les comento que el hermano Carlos es miembro de la iglesia que actualmente estoy pastoreando y él a su vez se reunió con otros hermanos miembros de otras iglesias, los cuales estaban discutiendo unos acuerdos que complementan un proyecto. El hermano Carlos pudo recopilarlos y me los trajo para que podamos analizarlos y a su vez podamos echarlo a andar en nuestras iglesias. Así es, hermana, y tiene razón. El contexto que enfrentó la iglesia cristiana del primer siglo fue muy similar al actual. Se vivía en un mundo globalizado, pagano, amante del pecado, con una espiritualidad muy libre que se asemeja a lo que hoy estamos viviendo, con leyes que se extendían uniformemente bajo el dominio de Roma. Hoy podemos ver el libertinaje que se les da a las nuevas leyes, defendiendo posturas antibíblicas. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Los desafíos de predicar el evangelio no fueron menores. La iglesia utilizó una amplia variedad de formas y acciones para poder llevar y predicar el evangelio a todos los rincones del imperio, según el espíritu que les daba. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tienes razón, mi hermano. La iglesia impactó al imperio romano por medio de un proceso de cambio espiritual. La iglesia proclamó el evangelio y dio una nueva modalidad espiritual, predicando la palabra de Dios en todas partes. Al proclamar a Cristo como su Salvador, muchos creían, se convertían y se bautizaban, recibían dones y ministerios, hacían milagros, sanaban enfermos e incluso resucitaban a los muertos. Aunque enfrentaban diversidad de pruebas como nosotros hoy en día con la pandemia y en las situaciones de las reformas de leyes, se mantenían en amor y compartían lo que tenían unos con otros. Hoy en día la iglesia sigue presentando obstáculos, problemas y opciones que debemos aprender a superar. Así es, hermano. La iglesia debe de trascender de tiempo en tiempo cuantas veces sea necesaria. Es por eso que hoy nos toca a nosotros poner en acción lo que nos corresponde. En otra etapa la iglesia se entretuvo en pensar solo en sí misma, en llenarse del fuego espiritual, del avivamiento, dejando a un lado el mandato que se nos fue dado, el cual es evangelizar a todo el mundo. Creo que nuestro compromiso es de no limitarnos a hablar de lo que está pasando alrededor nuestro, sino al contrario, tenemos que involucrarnos cada día más con la misión que Cristo nos dio o nos dejó a la iglesia que somos nosotros. Y no solo eso, debemos de enseñar a los jóvenes que vienen atrás nuestro para guiarlos en la senda antigua. Tiene mucha razón, hermano. Y esto únicamente podemos lograrlo separándonos de la política del materialismo, de esa búsqueda siempre insaciable del dinero, de la vanidad y la vanagloria que el mundo nos ofrece. Acerquémonos a la presencia de Dios, a la búsqueda insaciable del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos, como dice la palabra, ser constantes,
Perseverar, dice Hechos, persevera en la sana doctrina, persevera también en la comunión los unos con los otros, persevera en la oración, persevera. Esa perseverancia es la que nosotros necesitamos y nuestras iglesias necesitan. Amén, hermana. Es por eso que necesitamos volver al criterio que utilizaba Jesús. Él conocía sus problemáticas, sabía sus necesidades. Cuando Él se acercaba a hablarle a las personas, les hablaba de una manera clara, simple y precisa. A los agricultores les hablaba sobre agricultura, a los pescadores sobre pesca, a los sembradores sobre siembra. Muchas veces nos cuesta ser pertinentes, espiritualizamos todo, incluso nuestros discursos. Nos volvemos irreales, lejanos, como que si no nos importaran las personas, y mucho menos su nivel social. Estoy de acuerdo con eso, hermano, pero debemos de comprometernos. Una iglesia que realmente está comprometida con el evangelio que Jesucristo nos marcó, está consciente también de las cosas que le está pasando a las personas. No solo en lo personal, en lo social, en lo espiritual. Jesús se involucró con las personas. Jesús sanó enfermos. Jesús iba con los leprosos y los tocaba para sanarlos. Le lavaba los pies a los discípulos. A Él le interesaba estar entre la multitud. Nosotros no queremos ya ni saludar a nuestros hermanos, menos a los que vienen de fuera. Es una misión que estamos perdiendo y una visión que Cristo nos dejó a nosotros como iglesia. Yo siento que el compromiso como iglesia es seguir lo que Cristo nos enseñó. Y debemos de preocuparnos por ser exitosos ante los ojos de Dios. Hoy en día gran parte de la iglesia actual se mandó a los valores del mundo, a sus parámetros, a sus esquemas, a sus patrones. Pensamos que son exitosos los cultos vistosos, los grandes, los deslumbrantes, los que movilizan gran cantidad de personas. Y eso es a lo que yo llamo cultura de la plataforma. Hermanos, esto sin duda es algo que debemos de practicar siempre. La iglesia fue llamada para rescatar a más personas. El éxito de esto es a través de los valores cristianos y debemos de tener empatía para los otros, así como Jesús tuvo aquí en la tierra. Claro que sí, hermanos. Tenemos que entender que somos exitosos cuando hacemos misericordia con los demás, cuando hacemos la voluntad del Padre. Somos exitosos cuando nos preocupamos por aquellos que realmente nos necesitan. Somos exitosos cuando practicamos la justicia, cuando protegemos a la viuda, cuando ayudamos a los que realmente necesitan nuestro apoyo. Hermanos, nosotros tenemos que alzar la voz por aquellos que no pueden alzar la voz. Hermanos, tenemos que entender que somos exitosos cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que entender que somos exitosos cuando amamos, cuando practicamos justicia, cuando defendemos a la viuda, cuando defendemos, es decir, cuando hacemos lo que Jesús haría en nuestra ciudad. Usted tiene toda la razón. Nosotros necesitamos ser esa voz de aquellos que no tienen una voz. Proverbio lo dice, Proverbios 31:8 nos dice, habla a favor de aquellos que necesitan, que no pueden hablar por sí mismos. Dice también, asegura justicia para todos los desamparados. Nos habla y nos enseña la palabra del Señor que necesitamos ir a los pobres, a los desamparados y buscar todo aquello que Jesús ya hizo. Es nuestro ejemplo, hermanos. Nosotros como iglesia somos responsables de velar por esas almas, de velar por esas personas, los pobres, los afligidos, los necesitados. Ellos tienen hambre de la palabra del Señor y es nuestro deber anunciar ese llamado que Dios tiene para ellos y para su vida, su salvación. Por supuesto, hermana, el Evangelio trajo dignidad a las personas. El Evangelio equiparó nuestros derechos, igualó nuestros derechos. El Evangelio nos ayuda a defender a los menesterosos, a defender a las viudas. El concepto de justicia social no ha cambiado. Eso es lo que nosotros debemos entender como iglesia. Nuestro deber es alzar la voz por aquellos que no tienen voz, pero también nuestro deber es amar a aquellos que quieren callar la voz de los demás. Hermanos, debemos saber transmitir el mensaje que Dios nos dio a través de estos tiempos. Sabemos que la iglesia ha sufrido trabas, ha sufrido procesos difíciles, pero que eso no sea un impedimento. Debemos de practicarlo en lo social, en lo tecnológico y que también no se nos olvide nuestra espiritualidad que hay en Dios. Así es, hermanos.
siento que deberíamos mejorar nuestra comunicación, ser más sintéticos, precisos, claros y atractivos en la comunicación. No utilizarlo como una excusa para licuar el mensaje, sino ser facilitadores comunicacionales del Evangelio, a fin de que todo pueda llegar y ser entregado y entendido por todos. También debemos desarrollar el saber formar a las próximas generaciones. La iglesia está empezando a despertar de un largo letargo y reclusión, y la ideología de género fue en última instancia. Aunque nos pese, el instrumento que Dios nos permitió para unirnos y visibilizarnos en este sentido no alcanza con enseñar. No es suficiente sentar nuestra posición. Es menester inspirar y alentar a las próximas generaciones para que se sienten en lugares donde nosotros no estamos y asciendan a lugares donde no estamos accediendo. Hermanos, este es nuestro trabajo de todos nosotros, que las otras generaciones crezcan en frutos y también crezcan en el reino de Dios. Bueno, hermanos, espero que todo lo que se ha comentado acá sea de bendición para las nuevas generaciones, pero también con las nuevas modalidades. Si ustedes me lo permiten, voy a darle lectura a estos acuerdos que me fueron entregados, que forman parte de este proyecto, y para ver si podemos analizarlos, echarlo a andar. Amén. Amén. Debemos motivar tanto a pastores como líderes para que con los feligreses celebren su altar familiar, que se transmitan los mensajes o predicaciones en línea, tanto en audio como en video, que las sociedades, departamentos y ministerios y la iglesia en general esté constantemente en comunicación por vía telefónica o en grupos de WhatsApp, que se efectúen todos los programas de manera presencial, tomando las medidas necesarias. Motivar a las sociedades y a la iglesia en general para que respalden las actividades que nuestros directivos distritales, regionales y seccionales promuevan, que se formen grupos o equipos de visitación, pero principalmente que cada pastor cuide de su propio rebaño, visitándolos y dándoles buena alimentación espiritual de acuerdo a su necesidad. Y de la iglesia en general se motivan y promuevan el ayuno, la lectura bíblica, la oración, las vigilias, retiros espirituales, entre otros. ¿Cómo ven, hermanos? Estos puntos muchos de ustedes ya los vienen aplicando en sus iglesias, pero sí me gustaría que todo eso se dé a conocer a todos los pastores, a todas las iglesias, y que pueda ser entendido y practicado en todos los niveles. Me parece una estupenda idea, hermanos. Es necesario que este proyecto se eche a andar. Debemos de integrar a todos los miembros de la iglesia y también a las otras generaciones, para ir de igual forma enseñarles de las nuevas tecnologías que hay hoy en día y cómo implementarlas en la iglesia. Amén. Hermanos, hermanas, siento que si logramos poner en práctica este proyecto, lograremos que la asistencia en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, hablando en todos los niveles, sean mayores. Es por eso que debemos poner en práctica este proyecto. Me parece excelente y oportuno. Este plan es muy bueno. Lo único que nos queda es hacerlo oficial, mandarle un mensaje a todos los distritos para que este plan se lleve a cabo. Perfecto. Si nosotros entendemos que la iglesia primitiva conmovió los cimientos de Roma mediante el Evangelio, mediante la ayuda del Espíritu Santo, entonces ellos cambiaron sus vidas y la modelaron de acuerdo a la vida de Cristo. Hablaban como Él hablaba, se sacrificaron como Él se sacrificaba. Entonces nosotros, hermanos, podemos hacer también eso con la ayuda del Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios también de que haya puesto este sentir en nuestros corazones a través de esa necesidad que están pasando las iglesias, y podamos actuar y podamos echar manos a la obra ya. Hermanos, los invito a que se puedan de pie. Vamos a orar por ese proyecto y que de igual forma sea de bendición, no solamente aquí, sino en toda la República. Oremos, hermanos. Mi amado Dios, Padre, Señor, agradecemos por ese proyecto.